Vamos a hablar un poquito de economía con Alfredo Romano, que es experto en economía monetaria y además es cofundador en el Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz, saluda, buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Gusto. Alfredo, te quería preguntar respecto a esto, ¿no? Que hoy la noticia es que en el gobierno hay preocupación porque varias consultoras económicas están especulando, están analizando, proyectando que la inflación de abril, que vamos a conocer en 10 días, cuando el INDEC la debe conocer oficialmente, va a estar nuevamente cerca de los 6 puntos. ¿Por qué sucede esto? Mirá, es un conjunto de factores, pero uno de los principales es la emisión monetaria del año pasado, el no tener un programa económico, en parte también la subida del valor del costo de la energía y todo lo que ha generado la guerra, pero básicamente la Argentina hoy no tiene, digamos, anclas, como se le dice en la macro, que estabilicen los precios. Al contrario, lo que uno está viendo es una aceleración inflacionaria en los últimos meses, ya niveles preocupantes, porque si uno anualiza la inflación del mes de marzo, estamos hablando de 3 dígitos, 118%, ¿no? Si vos anualizás la inflación de marzo, el 6,7 de marzo, te da, ya es hiperinflación. Uno espera que así no sea, pero el gobierno había prometido que en abril iba a bajar. Pero digo, que baje de 6,7 a 5,8, que es más o menos lo que se proyecta para abril, es nada. Sí, igual nosotros de Romano Group proyectamos más. Lo segundo, mirá, que el gobierno prometa algo es como que yo te prometa a vos que ahora te va a regalar $1.000.000. O sea, no, las promesas en Claro. términos inflacionarios son absolutamente falsas y han sido falsas durante estos 2 años largos de gobierno, con lo cual no indica nada. Lo que el gobierno decía que la inflación del 2021 iba a ser de 20 puntos más bajo de lo que terminó, digamos, más bajo de lo que terminó siendo. Entonces, eso no nos dice nada. Después, lo que nosotros estamos proyectando es una inflación de arriba del 6%, no 5,8%. Con lo cual, Usted proyectan arriba del 6% para abril. exactamente. Y los alimentos, que es lo que más nos preocupa, porque hasta ahora, desde unos cuantos meses para atrás a la fecha, siempre cuando uno desgrana el indicador inflacionario que da el INDEC, uno ve que los alimentos están siempre por encima del promedio mensual. Sí, eso es preocupante porque lógicamente la gente humilde que vive en estado de vulnerabilidad le pega directo. Imagínate que hoy no alcanza Claro. para llegar a fin de mes, imagínate que encima te corra al 6% la suba de los alimentos. Mirá, ahí hay mucha mala praxis del gobierno, si me preguntás. Lo que es precios controlados, intentar regular los mercados, intentar de imponerle a la oferta, digamos, limitaciones para poder vender, etcétera, eso se sabe que son políticas erradas y que además lo único que generan es un fogonazo inflacionario porque el empresario lo primero que hace es cubrirse cuando sabe que va a tener control de precios y sube automáticamente los precios. Alfredo, en los últimos días se habló de un tema que vos también tocaste, se habló mucho sobre, bueno, por lo menos uno de los candidatos que más ha crecido en las encuestas últimamente, Javier Milei, tiró la idea, hubo un diputado radical, creo que es Cacase, que también tiró otra idea similar, con otro formato, que es la posibilidad de dolarizar la economía con la idea de tener una moneda fuerte, porque el peso prácticamente está terminando siendo un papel pintado. ¿Cómo ves eso como salida? Una salida, por ejemplo, a evitar que la inflación no siga corriendo. Bueno, justo hablando de la Feria del Libro, presenté ahí mi libro, mi libro Dolarizar un camino hacia la estabilidad, lo presentamos en noviembre del año pasado y la verdad que anduvo muy bien, ha generado mucho interés. Y hace 2 años estoy escribiendo acerca del tema de la dolarización en Argentina, que creo que es un mecanismo que hay que estudiarlo en profundidad y no hay que descartarlo. O sea, cuando uno analiza la historia de nuestro país, sacando el proceso de la convertibilidad desde 1935, que se creó el Banco Central, hemos tenido solo 8 años de inflación de un dígito, en 87 años. Con lo cual es Claro. una economía que el problema de la inflación no ha logrado resolverla, y una de las principales causas de por qué eso no se ha logrado resolver es porque el poder político tiene influencia en la política monetaria, o sea, no hay independencia del Banco Central,
se genera una emisión desmedida para financiar el gasto público. Históricamente ha sucedido eso en la Argentina, y eso ha hecho que en 139 años rompamos 5 veces nuestra moneda, con un promedio cada 29 años. Bueno, se le sacaron 13 ceros a la moneda, ¿no? Bueno, somos la economía de los últimos 40 años más inflacionaria de la Tierra. Claro. Entonces, y hoy la Argentina es la tercera con mayor inflación del mundo, y cuando uno analiza de las razones de por qué, solo voy a dar uno. Nosotros tendríamos que de 1935 a la fecha tendrán que haber pasado 13 presidentes del Banco Central, pasaron 64. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún tipo de independencia, y que lógicamente la política utiliza a la herramienta del cheque en blanco de la emisión monetaria para financiar gastos. Bueno, Eso, la repetime ese dato, Alfredo, perdón. ¿Desde cuándo debieron pasar 13 presidentes del Banco Central y pasaron 64? de 1935, que es la creación del Banco Central, para que la gente nos escucha, los Sí, mandatos duran 6 años. Solo sí. Ernesto Bosch estuvo 10 años, que fue de 1935 a 1945. Después ningún presidente del Banco Central duró los 6 años en su mandato. El que estuvo más cerca fue Martín Redrado, 5 meses y medio. Y de promedio, los presidentes del Banco Central de la Argentina duran menos de 2 años, y ahí cuando uno saca el número, que tendrían que haber pasado únicamente estos 12 que te digo, 13, perdón, pasaron 64 presidentes del Banco Central, si incluimos hoy a Pelle en el gobierno. ¿Y cómo haces para dolarizar una economía como la Argentina sin dólares? Mira, la verdad que esa es un problema que ha generado mucho interés, que eso es importante por un lado, pero eso es únicamente, es buscarle, digamos, una traba que no existe en la economía argentina, porque primero lo que se comenta está mal desde el punto de vista técnico y también práctico. Primero, que la Argentina no necesita 100.000, 80.000 millones de dólares para dolarizar su economía. La Argentina, para dolarizar su economía, necesita 12.000 millones de dólares más de los que tiene hoy de reservas líquidas netas, que digamos hoy la Argentina tiene alrededor de 4, vos necesitas en total 16.000, 17.000 millones de dólares para dolarizar la base monetaria, que es lo que únicamente necesitas dolarizar para poder llevar el proceso de dolarización, que es como lo hizo Ecuador, y como lógicamente se lleva en la práctica, porque la teoría dice otras cosas, pero como uno sabe, en la teoría y la práctica muchas veces divergen las cosas en la economía, y Ecuador es un caso concreto. Y segundo, que esos 12.000 millones de dólares, o sea, 2 puntos del PBI de la economía argentina, si uno analiza los números de externos, o sea, en materia comercial, la Argentina el año pasado generó 15.000 millones de dólares netos de comercio exterior, y sin embargo menos del 5% fue a reservas internacionales por el cepo. Este año la proyección es bastante similar por el valor de las commodities. Entonces, que hablemos que la Argentina no puede dolarizar su economía por 2 puntos del PIB es un error conceptual. El tema es que tiene que haber un interés y un deseo concreto de la dirigencia política de querer llevar adelante este programa adelante, que eso es lo que yo dudo. Alfredo, hoy el expresidente de Brasil, Lula, que según las encuestas puede volver a hacerlo, habló de la necesidad de crear una moneda para Latinoamérica para no depender del dólar. ¿Esa es una salida también? ¿Podría ser que Argentina, al tener una moneda común con la región, pueda también salir de esta trampa de la devaluación permanente de su propia moneda? Mirá, intentaría ser pragmático. Hoy la Argentina vive con 50 puntos de pobreza anualizada, más de 100 puntos de inflación, no tenemos plan económico, el Mercosur está totalmente roto, quebrado, no hay vínculo entre los países. A mí me parece que son ideas que, está bien, pueden ser para largo plazo, idealistas, pero la realidad que hoy, si no te pones de acuerdo en algunas decisiones de comercio exterior con Uruguay, Paraguay y Brasil, ponerse a pensar en una moneda común, me parece que estamos muy, muy lejos. Claro, sería el camino más largo en todo caso.
Mirá, no sé si el camino más largo, el camino posible o imposible. Lo que uno ve en América Latina es que es muy pendular la política. O sea, uno pasa de gobiernos de derecha a izquierda en muy poco tiempo, porque los ciclos cada vez son más, se aceleran más, y uno ve que, por ejemplo, las relaciones entre la Argentina y Uruguay se rompieron dramáticamente desde que ganó la calle Pou con el gobierno de Alberto Fernández. Y probablemente en el 2023, que hoy hay un vínculo roto entre Brasil y la Argentina, porque era muy buena la relación de Bolsonaro con Macri, en el 23 se puede volver a invertir al revés. O sea, en la Argentina puede volver a ganar un gobierno de centro derecha y en Brasil va a ganar el populista de Lula. Entonces, me parece que la región no estaba preparada políticamente para enfrentar este tipo de desafíos de política económica. Y lo segundo que te agrego es que siempre que la política en Argentina tenga poder e incidencia en las decisiones de política monetaria, o sea, decisiones vinculadas a nuestra moneda, al Banco Central, para mí va a ser un fracaso, porque la historia lo demuestra, es contundente. Somos el mayor fracaso de la historia de política monetaria, porque hemos además probado absolutamente todos los planes habidos y por haber. El tema de lo que uno no termina de aceptar es que la política tiene más poder que las decisiones de economía monetaria, porque mira, viste cuando se habla que dicen, no, es que hay que seguir el modelo peruano o el modelo colombiano, que ellos independizaron el Banco Central y pudieron lograr después de 8 o 10 años tener inflación de un dígito y hoy cuentan con una moneda propia. ¿Sabés hace cuántos años se mantiene en el cargo el presidente del Banco Central en Perú? Y me imagino que creo que 10 años lleva este presidente, ¿no? 16 años lleva. ¿Sabés Claro. sabés cuántos presidentes del Banco Central pasaron en Perú desde el 2000? Pasaron 4, te lo simplifico yo porque seguramente es difícil estos Sí. números. ¿Sabés cuánto pasaron en la Argentina? 14. ¿Sabés cuánto pasaron en Colombia desde 1993? 5. En Colombia, 4 presidentes del Banco Central estuvieron 25 años. Uribe estuvo casi 15 años. ¿A qué voy con esto? Está buenísimo que pongamos ejemplos de otros países. El tema es, ¿nosotros estamos preparados para que, por ejemplo, cuando venga un nuevo gobierno político quiera mantenerlo a Miguel Pelle como presidente del Banco Central y aceptar los 6 años de mandato para empezar a construir credibilidad monetaria? Yo creo que no. Y si la propuesta es decir, no, bueno, a partir de nosotros modificamos la ley orgánica, independizamos el Banco Central y con eso vamos a buscar de darle otra vez prestigio, eso dentro de 4 años puede volver a ganar otro gobierno y vuelve a establecer una nueva regla de juego. Entonces, lo que la dolarización hace es sacarle el poder a la política para que no tenga el cheque en blanco indiscriminado como lo ha tenido durante 100 años en nuestra economía. Claro. Bueno, muy bien, muy interesante lo que nos comenta Alfredo Romano, que es experto en economía monetaria, además presidente del Romano Group desde el 2012. Alfredo, gracias. Nunca habíamos charlado con vos, fue muy interesante hablar un poquito de economía y ver las posibilidades a las salidas, que cada vez son menos, por desgracia, que tiene la Argentina. Ojalá que alguna de ellas sea la exitosa. Gracias, Alfredo, te mando un fuerte abrazo. Gracias, que sea muy bien, buenas tardes.